Buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda y poder compartir un mensaje que sé que va a transformar tu vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña todos los domingos y especialmente hoy también queremos darle una especial bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan con nosotros por primera vez. El día de hoy queremos reflexionar acerca de cuando una persona se encuentra pasando circunstancias tan terribles en la vida, donde la incertidumbre, donde el temor, donde se encuentra en un túnel donde no se ve la salida, en un momento de adversidad, ¿cómo poder convertir esas circunstancias tan negativas, tan adversas, en la mejor victoria? ¿Sabes qué? Hoy vamos a ver cómo a la luz de la palabra de Dios, la peor adversidad de tu vida se puede convertir en la más grande victoria. Acompáñame. Como habíamos compartido hace un momento, hoy vamos a estar reflexionando a través de la palabra de Dios en cuando uno se encuentra pasando por una situación de adversidad, de repente una persona, de repente una familia o de repente una nación. Hoy podemos ver que la adversidad no solamente está tocando personas individuales, sino también está tocando familias y aún naciones de la tierra, en donde las circunstancias se están volviendo adversas y estamos viendo cómo la situación de la salud, de la economía, las crisis políticas, las divisiones, las polarizaciones sociales están generando pues situaciones de pobreza, de escasez, de violencia familiar, de inestabilidad emocional. Se está viviendo un tiempo difícil. Se está viviendo un tiempo en donde realmente las cosas se están manifestando duras. Pero ahí, en medio de esa adversidad, yo te quiero decir algo. Se puede alcanzar y se puede convertir en la mayor victoria. Vamos al libro de Jueces en el capítulo 6. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel. En aquel tiempo el pueblo de Israel empezó a padecer también un tiempo de desgracia, un tiempo de adversidad, donde ellos trabajaban duro para poder obtener su sustento, para poder conseguir el alimento que necesitaban, para poder subsistir. Pero ¿qué es lo que ocurría? Había un grupo de madianitas, que era una gran cantidad, un pueblo muy fuerte, muy poderoso, que cada vez que el pueblo de Israel sembraba, ellos venían como langostas y se llevaban, robaban, saqueaban todo lo que ellos habían sembrado. Mira lo que dice en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Hoy también tú puedes encontrarte identificado con esta circunstancia que acontecía en Israel, que te encuentras trabajando duro y lejos de poder suplir tus necesidades, el dinero no te alcanza. Puedes ver de que tú durante tiempo vienes ahorrando para de repente conseguir una casa propia y cada vez se presenta una circunstancia, una coyuntura, un problema que impide que puedas arribar a esa casa propia. O de repente puedes estar batallando con un tema de tu salud, una enfermedad en la cual vienes asistiendo a infinidad de médicos, infinidad de recetas, pero aún no puedes lograr la sanidad total. O de repente tu matrimonio se encuentra pasando por una situación de estas, de una situación de adversidad, donde los pleitos van de menos a más, donde la situación se ha vuelto tan tóxica de que ya crees que la única salida es separarse y divorciarse. O de repente algún hijo que se encuentra consumiendo drogas o adicto a la ludopatía. O de repente alguna hija que está en conversaciones con una persona indeseable con la cual con engaños la quiere seducir y llevarla por el camino malo. ¿Sabes qué? Pueden ser diferentes las situaciones de adversidad que uno puede estar pasando. Israel estaba pasando por una de ellas. Se esforzaba. No quiere decir de que no se esforzaba. Ellos trabajaban, sembraban, pero al cabo de un tiempo aparecía este grupo humano y les robaba y les devastaba todo ello. Tú puedes ver también cuánto he trabajado por mi matrimonio, cuánto he trabajado para construir una buena salud, cuánto he trabajado por mis hijos y ahora los veo que están siguiendo el camino equivocado. ¿Cuántos años que vengo yo tratando de salir adelante económicamente y pasan los años y ni siquiera puedo tener un carro, ni siquiera puedo tener una casa, vivo ahorcado con las tarjetas de crédito y nos damos cuenta que no solamente no puedes avanzar, sino estás retrocediendo. Lo mismo le ocurría a Israel. Vemos en el siguiente versículo, en Jueces 6:6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Dios. Nos damos cuenta de que no solamente no se avanza, sino se puede estar retrocediendo. Puedes ver tú que al cabo de cuánto tiempo no solo no has podido alcanzar aquellos sueños que te propusiste, sino
estás retrocediendo en diferentes áreas de tu vida. Pero ¿cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel comenzó a padecer todas estas circunstancias tan adversas? Lo vamos a ver en el versículo 1, nada más, nada que del libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 meses. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Siendo el pueblo de Dios, decidió apartarse de Dios. Una de las condiciones, uno de los consejos, una de las advertencias que le dijo Dios a su pueblo, que cuando ellos tomaran esta tierra, que era la tierra prometida, no le temieran a los dioses de los amorreos, que no se inclinaran ante dioses ajenos, que solamente reconocieran a Él como Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hizo exactamente lo contrario. Se olvidaron de Dios, que los había sacado de Egipto con mano fuerte, poderosa y milagrosa, y comenzaron a mirar a los dioses falsos de los amorreos y de aquellos pueblos que vivían en ese lugar, y comenzaron a inclinarse a ellos. Algo similar ocurre hoy con la humanidad, que ha sido creada por Dios por amor, que Dios nos ha dado todo a través de su Hijo Jesucristo, pero hoy la humanidad le ha vuelto la espalda a Dios, y lejos de buscar su consejo, se está inclinando ante esos falsos dioses: el dinero, el placer, la fama, la fortuna, todas aquellas cosas en las cuales Dios te provee de la prosperidad. Dios es fuente de toda bendición. Dios no está en contra de la prosperidad. Lo que Dios está en contra es que tú te inclines ante aquellos objetos que son elementos, medios, y que no son Dios. Hoy la gente se inclina ante la misma humanidad. El hombre es el centro de la humanidad, y vemos cómo el hombre a partir de ello está generando sus propios valores, empezando por esta gran mentira, que es: la verdad es relativa. Entonces, como la verdad es relativa, cada uno es Dios, cada uno tiene su propia verdad. Hoy el mundo, más que nunca, está extendiendo su mano a ese fruto prohibido que le dijo Dios a Adán y Eva que el día que comieran morirían. Hoy la humanidad sigue extendiendo su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque le dijo el enemigo que el día que comieran de ese árbol serían como Dios. Es mentira. Lo que hicieron fue que cayeron en la peor pobreza espiritual, emocional y física. Hoy la gente sigue jugando a querer ser Dios, queriendo ser Dios a través de cada uno tiene su propia verdad, y como cada uno tiene su propia verdad, cada uno se juzga a sí mismo si está haciendo bien o mal. Y es por eso, esto significa pecado. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 23, que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona está muerta espiritualmente, está separada de Dios. Hoy, miles de millones de personas aún en la tierra están separadas de Dios. Por eso es que los madianitas de la actualidad, que son todos esos demonios de pobreza, de enfermedad, de locura, de opresión, de crisis, de violencia, de violación, todos esos madianitas de hoy vienen entrando a la vida de las familias, entran a la vida de las personas, entran a la sociedad. ¿Para qué? Para devastarla, para empobrecerla. Sistemas políticos que están orientados a saquear, a devastar sociedades y a empobrecer pueblos. Esos son los madianitas espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente aquel pueblo le dio la espalda a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no es rencoroso, Dios no es vengativo. Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios no le dijo: yo te advertí que si hacías esto te iba a pasar, así que ahora es tu problema, no es el mío. No, le damos las gracias a Dios por ser tan bueno, por no tener un corazón como el nuestro. Nosotros sí actuamos así muchas veces, pero Dios no actúa así. Él, a pesar de que fue traicionado por su pueblo, Él le dio de nuevo, le dio la oportunidad de que ellos puedan ser liberados. ¿Por qué? Porque dice que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios. Y mira lo que nos dice el Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué? A pesar de que nosotros cuántas veces le fallamos a Dios, a pesar de que cuántas veces negamos a Dios con nuestro propio testimonio de vida, cuántas veces hemos dejado en último lugar a Dios en nuestras vidas, Dios te dice: clama a mí, yo estoy esperando que regreses, yo te espero para que clames a mí y yo te voy a responder. Pero yo he pecado, no te preocupes, esos pecados fueron cargados por su Hijo Jesucristo. Hoy Dios te dice: clama a mí y yo te voy a responder, como lo hizo el pueblo de Israel. Clamó y Dios le respondió. ¿Qué hizo? Levantó un hombre, un libertador, en aquel entonces gobernado por jueces, un juez, llamado Gedeón. ¿Y sabe lo que significa la palabra Gedeón? La palabra Gedeón significa guerrero, la palabra Gedeón significa destructor,
significa guerrero poderoso. Eso es lo que significa Gedeón. Y Dios llamó a este hombre. Y mira cómo se le presenta a Dios. Vamos a ver todos los pasos en el llamado de Gedeón, y a partir de estos pasos que Dios permite que se den en la vida de Gedeón, son los pasos que quiero que en esta mañana nosotros los tomemos como propios, porque a través de estos pasos Gedeón fue usado para convertir esa adversidad del pueblo de Israel en la mayor victoria. Hoy también Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. Pero vamos por el primer paso. El número 1 es que el Señor llamó a Gedeón. Vemos nosotros en Jueces capítulo 6, versículo 12, que dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Algo que pasaba con el pueblo de Israel era que como consecuencia de todo ese robo que sufrían, como consecuencia de que cada día en lugar de avanzar retrocedían y se empobrecían más, tomaron como decisión el refugiarse en cuevas, el empezar a habitar en cavernas, en cuevas, como una manera de estar protegidos del ataque de los enemigos. Entonces, imagínate tú a lo que había sido reducido el pueblo de Israel. Este pueblo en el cual Dios lo había llamado para ser un pueblo grande, terminaba viviendo en las cavernas y las cuevas como si fueran murciélagos. ¿Y qué cosa representa una cueva? Una cueva representa una habitación de temor. Una cueva representa una habitación de oscuridad, de incertidumbre, de desesperanza. Una cueva representa una habitación de desgracia, de depresión, de que todo está perdido. Y eso es lo que testimoniaba el pueblo de Israel. Y nada menos que Gedeón era parte del pueblo de Israel. Él también era un hombre que había sido atacado con este temor y este miedo, y él también estaba viviendo en las cuevas. Y dice que justo en el momento que Dios se le presenta, le estaba sacudiendo el agar para nuevamente llevarlo a las cuevas. O sea, estaba llevando un tipo de vida para lo cual Dios no lo había creado. Yo te quiero preguntar en esta hora, ¿tú crees que Dios te ha creado para que vivas lo que estás viviendo? ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas en la cueva de la drogadicción, en la cueva del alcoholismo, en la cueva de la angustia, en la cueva de la opresión mental, en la cueva de esa situación de enfermedad o de soledad? Dios crees que te ha creado para que vivas que vivas en esa cueva de inseguridad, de baja autoestima. Dios no te ha creado para que tú vivas así. Dios no creó al hombre para que viva en una cueva, ni en una caverna. Para eso están los murciélagos. Por eso, cuando se le presenta el Señor a Gedeón, que en ese momento también era presa de todo ese temor porque vivía también en las cuevas, mira la manera como se le presenta a Dios. Este paso número 1 es fundamental. Le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón era parte del pueblo de Israel que estaba escondiendo toda la comida en el lagar y viviendo en las cuevas porque estaban llenos de miedo. Entonces, cuando Dios le dice varón valiente y esforzado, yo estoy casi seguro que lo que hizo Gedeón fue voltear para atrás y decir, ¿a quién está llamando? ¿A quién te refieres? ¿Ah? El valiente y esforzado no está. Y le decía, a ti te digo, varón valiente y esforzado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor llama a las cosas que no son para que sean. Porque en ese momento Dios no estaba mirando al pusilánime, al cobarde, al miedoso de Gedeón, sino estaba viendo al Gedeón en las manos de Dios, al Gedeón en el cual Dios tenía los mejores planes. Hoy también este primer paso es importante. Dios te está llamando, no a un cambio de religión, olvídate de la religión. La religión no tiene ningún sentido en la vida de los hombres. Te estoy dando el llamado del Dios vivo. Dios que te está llamando, y ojo, no te está viendo como estás ahora. De repente Dios me está viendo, mira cómo estoy todo zarapastroso. De repente no física, pero sí de repente emocionalmente zarapastroso. De repente estás zarapastroso espiritualmente por la vida que estás llevando. Y en este momento tú eres una persona que lo último que creerías es que te digan valiente y esforzado. Pero quieres que te diga algo, Dios te dice hoy valiente y esforzado, valiente y esforzada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está viendo al hombre y a la mujer en este momento. Te está viendo a ese hombre, a esa mujer que cuando caigas en las manos de Dios, cuando te entregues en las manos de Dios, va a ser ese hombre, esa mujer de éxito, lo cual Dios ha planeado para ti. Y eso es importante porque, como compartíamos el domingo pasado, la identidad es fundamental en la vida de toda persona. La identidad determina el propósito. Es importante que nos grabemos este concepto. Es muy importante. Y lo segundo que ocurrió es de que el Señor les hace recordar a Gedeón de dónde lo sacó, para que sepa quién es su Dios y cómo es su actitud para su pueblo. Mira lo que le dice el Señor cuando Gedeón escucha de que lo estaba llamando. Gedeón le dice en Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
O sea que encima de que Dios le estaba hablando y le estaba declarando una palabra de poder, encima de que Dios le estaba diciendo que él era un varón valiente y esforzado, lo cual en ese momento no era él, sino era la palabra de fe que decretaba, la palabra de fe que tiene poder y que transforma las cosas. Esa misma palabra que hoy Dios también te está dando. Eso, lejos de decirle gracias, Señor, le dijo, si es verdad todo eso, ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por qué nos ha llegado a tener en estas circunstancias? Le echó la culpa a Dios. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios de situaciones adversas en nuestra vida? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios cuando hemos perdido el trabajo, cuando nuestro matrimonio se ha arruinado, cuando hemos caído en una enfermedad, cuando estamos pasando por momentos de adversidad? Qué fácil es echarle la culpa a Dios, qué fácil decir Dios tiene la culpa sin mirar cuáles son las raíces, cuáles son las causas de las circunstancias que se van dando. Porque, ojo, quiero que sepas algo, las cosas no ocurren por casualidad en la vida, nada ocurre por casualidad, la casualidad no existe, lo que ocurre es que ocurre por causalidad. Mira, un cambio de palabra. Casualidad con causalidad. Esto quiere decir, como dice la palabra de Dios, la maldición no viene sin causa. Las cosas malas que ocurren es porque ha habido un argumento en contra, ha habido una siembra en contra. Si una persona está cosechando espinos y abrojos, es porque ha sembrado espinos en su vida. Dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Dice un viejo refrán. Pues aquí en el mundo las cosas funcionan así, por el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Pero no se trata de caer en condenación, no se trata de buscar culpables, se trata hoy de acercarse a Dios para poder ser restaurado. Como lo dijo Gedeón. Gedeón, en lugar de agradecerles, empezó a reclamarle a Dios, pero Dios en ese momento le hizo acordar, acuérdate que yo los saqué a ustedes de Egipto. ¿Cómo no lo voy a poder librar de esta circunstancia? Pero les hacía ver de que la circunstancia por la cual se había dado no era por un descuido de Dios, no era porque Dios los había abandonado porque Él quería, no porque tiene tantas cosas que hacer Dios que ya no se olvidó de su pueblo Israel, no, sino que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y cuando una persona le da la espalda a Dios, no le permite a Dios poder actuar en su vida. Si una persona no quiere saber nada de Dios, Dios es un caballero. Dios no se va a meter en tu vida si tú no lo invitas, pero si lo invitas, prepárate para ver cosas maravillosas en tu vida. Y es así que le dice, acuérdate que yo los he sacado de Egipto, y así como los he podido sacar de Egipto, hoy también si ustedes se vuelven a mí, yo los voy a librar. Y ese es el mensaje también que Dios tiene para ti, de que recuerdes de todas aquellas circunstancias de las cuales Dios te ha librado. Muchas de ellas, te apuesto, como yo también, en el caso mío, muchas cosas de ellas ni siquiera nos acordamos, o de repente ni siquiera hemos tenido conciencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente mortal, de una enfermedad mortal, o de ser asaltados? ¿Cuántas veces han sucedido circunstancias que de repente ni sabemos, pero que algún día en la presencia de Dios nos dirá, mira todo lo que te iba a pasar y yo te libré? Y nosotros ni cuenta nos damos, como aquel bebé que mete los dedos en un enchufe y cuando la mamá se lo saca, el bebé ni cuenta se da, pero la mamá lo acaba de librar de una muerte segura esa criatura, y la criatura ni cuenta se da de que lo ha librado. Así muchas veces actuamos nosotros como bebés, caminando en medio de la pista sin dirección, sin conciencia y sin sentido, a punto de ser atropellados por la adversidad. Pero Dios es tan bueno que cuando le clamamos inmediatamente nos saca de ese peligro como lo hizo con Israel. Entonces vemos que en primer lugar Dios lo llamó, Dios te está llamando. En segundo lugar, quiere que recuerdes Dios todas aquellas maravillosas cosas que ha hecho en tu vida. Y lo tercero es que Dios le encomendó la misión a Gedeón. ¿Qué cosa le dijo? Le dijo, con esta, tu fuerza, tú vas a vencer. Esto es algo muy importante, que cuando Dios te llama y te envía una misión, Él te envía una misión en victoria. Cuando Dios te manda a algo es porque el Señor, no es que Él te esté enviando para que ganes, para que tú pelees la batalla y le entregues la victoria a Él. No, es al contrario. Cuando Dios te encarga una misión es porque ya la victoria ha sido alcanzada. Solamente Dios te invita para que tú la tomes. Y vamos a ver más adelante por qué decimos esto. Porque muchas veces nosotros creemos y decimos, Señor, pero ¿cómo para mí esto es imposible? Restaurar mi matrimonio es imposible, sanar esta enfermedad es imposible, levantar mi economía es imposible. Con todas estas circunstancias que están ocurriendo, especialmente en este tiempo en el mundo y también en el Perú, todo este tipo de zozobra, incertidumbre, la gente no sabe qué va a pasar, la gente no se mueve, está paralizada, está la economía. Entonces dice, Señor, ¿cómo voy a poder hacerlo esto? Definitivamente Dios cuando te dice de que hagas algo, Dios te está diciendo que vayas a pelear por algo, es porque ya el Señor ha ganado y estás peleando no por la victoria. Quiero que escuches esto. Tú no estás llamado por Dios para pelear por la victoria. Cuando Dios te llama
te llama para pelear desde la victoria. Son cosas muy diferentes. Pelear por la victoria quiere decir que tú vas a recién a pelear, pero pelear desde la victoria quiere decir que lo único que vas a hacer es recibir la victoria que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el que peleó fue Jesús, el que murió fue Jesús, pero a nosotros nos dio la victoria por medio de su muerte y de su resurrección. Y es así que nosotros vemos que, en tercer lugar, cuando el Señor nos manda algo, cuando tú caminas de la mano de Dios, cuando tienes que enfrentar retos y desafíos, tienes que ir sobre la base de que Dios ya te dio la victoria. No es que recién vas a obtenerla. Y eso significa de que lo que nosotros hablemos, tenemos que hablar nosotros por fe. Tenemos que declarar la victoria. Si el Señor te dice que ya tú estás sano, entonces tú tienes, aunque veas los síntomas, tú decir, yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. Si el Señor te dice, tú eres un varón valiente y forzado, como le dijo a Gedeón, Gedeón te empezó a mirar, yo valiente y forzado, no, sí lo soy. Aunque no lo parezca, lo soy porque Dios dice que lo soy. No, y si te dice, ¿sabes que tú eres un hombre próspero? Sí lo soy, un hombre próspero, que no tengas un centavo en el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque el que te lo dice no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que te lo dice es Dios, y cada vez que Él declara algo, esa palabra no regresa vacía, sino hace su perfecta voluntad. Por eso, cuando Dios te manda es solamente para que recojas las bendiciones, porque ya todas las bendiciones están listas. Todas ya fueron alcanzadas y pagadas por la sangre de Señor Jesucristo. Por eso nos dice el libro de Efesios capítulo 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Él pagó el precio para que tú y yo seamos salvos. Él pagó el precio para que tú y yo seamos libres de toda enfermedad. Él pagó el precio para que seamos libres de toda maldición. Él pagó el precio para que seamos libres de toda escasez, de toda pobreza. Él llevó el precio para que tú y yo no lo suframos. Pero entonces, ¿por qué la gente lo pasa? Porque sencillamente no cree en lo que el Señor ha hecho, porque dice la palabra de Dios que el justo por fe vivirá. La vida del justo no es una vida que va guiada por los sentidos naturales, sino la vida del justo es una vida que va guiada por la fe. Cuando no ve nada adelante y Dios te dice marcha, tú tienes que marchar porque Dios va a abrir un camino en el medio de ese mar, como el mar rojo que se encontraba cerrado y Dios le dijo a su pueblo que marche, ellos marcharon y cuando decidieron obedecer a Dios, el mar se abrió. Hoy puedes estar pasando por un mar rojo, por un mar delante de ti y un acantilado detrás en tu espalda y no ves salida. Pero cuando Dios te dice que tú marches, marcha porque el Señor va a hacer algo sobrenatural y te va a sacar de esa circunstancia como lo hizo con su pueblo. Entonces, en primer lugar hemos visto que Dios llama a Gedeón. En segundo lugar, le recuerda todas las maravillas que ha hecho en su vida. En tercer lugar, cuando Dios te manda es porque ya vas a ir desde la victoria, no por la victoria. Ya todas las bendiciones son tuyas por medio de Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, Gedeón hizo un sacrificio y le adoró. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que relacionarnos con Dios correctamente. No podemos relacionarnos con Dios de igual a igual. No podemos decir, yo me entiendo con Dios. Esa es mentira. Con Dios a mi manera. Eso es una forma de ofender a Dios. No es a la manera tuya, mi querido amigo. No es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y la única forma como nosotros debemos de conducirnos en la vida es siguiendo el manual del fabricante. El manual del fabricante es la palabra de Dios. Nosotros somos obra de Dios. Cuando tú compras un artefacto, salvando las diferencias, cuando tú compras una refrigeradora y tú tienes un manual de uso, si tú abres la refrigeradora y la dejas abierta todo el día, se te funde el motor y no puedes reclamar la garantía porque usaste mal el producto. Nuestra vida ha sido creada por Dios. Y nos ha dado el manual del fabricante, que es su palabra, para que nos podamos conducir en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Si algo está fallando en nuestras vidas, es porque no hemos recurrido al manual, que es la palabra de Dios. Y es así, en esa relación estamos. Dios y nosotros su creación, Dios y nosotros sus hijos. Por eso que Él hizo un sacrificio. Porque a través de ese sacrificio estaba reconociendo nuestra indignidad para poder estar delante de Dios, porque todos hemos pecado. Y no merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno, como dice la palabra de Dios. Pero de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros y hacernos libres y a vivir una vida en abundancia. Por eso, Él hizo un sacrificio y le adoró. La actitud que debemos de entrar delante de Dios siempre es una actitud de sacrificio, no un sacrificio ya físico, sino un sacrificio espiritual. Un sacrificio por el cual nosotros venimos rendidos delante de Él con humildad, para adorarle, para agradecerle, para decirle gracias por todas las bendiciones, así no las veas, las bendiciones ya están dadas. Y en quinto lugar, Dios nos prepara para la batalla. Acá ya vamos a llegar al momento clave.
cómo prepara, mira, qué interesante, en esto quiero que prestes mucha atención, cómo Dios prepara para la batalla al pueblo de Israel a través de Gedeón. Mira, los madianitas, según los historiadores, eran alrededor de 135.000 madianitas, el ejército enemigo, para llamarlo de alguna manera. Y Gedeón llegó a reclutar del pueblo de Israel 31.000 personas. Ya en esa relación, 135.000 contra 31.000, ya en términos naturales y lógicos humanos, ya estaban en pierde, ya estaban perdiendo. Pero mira, la manera como los prepara Dios para la victoria. ¿Qué le dice? Lo primero que le dice es que había mucha gente. ¿Qué? Yo me imagino que Gedeón en ese momento, cuando veía a los 31.000 soldados y veía que habían 135.000, o sea, triplicaban o cuadruplicaban la cantidad de gente que ellos tenían, en ese momento ya él se sentía ya que eran bastante pocos. Y el Señor dice, no, hay mucha gente. ¿Qué cosa? Mucha gente. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes vean cómo yo me voy a glorificar. Muchas veces nosotros también nos rodeamos de tantas cosas y dejamos de lado a Dios. Y mira qué interesante. El Señor comienza, en lugar de aumentar, el Señor reduce a la gente. ¿Y quién le dice? Vamos a empezar a purgar, vamos a empezar a sacar. ¿Y sabes a quiénes fueron los primeros que sacó del ejército de Israel? A los temerosos. Mira lo que le dice en Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Imagínate, eran 32.000. Quedaron entonces de 32.000, se fueron 22.000. ¿Por qué Dios separó a los temerosos y a los miedosos? Porque sencillamente el tener miedo no es malo. Todos tenemos miedo. El problema es dejarte controlar por el miedo. Cuando el miedo te subyuga, cuando el miedo te controla, entonces ya la persona se convierte en un cobarde. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si estos temerosos, habiendo conocido a Dios, se enrolaban en las filas del ejército de Israel? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Hubieran contagiado a los otros 10.000 del miedo, porque el miedo es un virus espiritual que contagia a la gente. Nosotros podemos ver a través de las crisis que se van dando en los diferentes países y también en el nuestro, cómo cuando empiezan a correr todas esas palabras negativas, la gente se va llenando de miedo. Y cuando una persona deja que el miedo lo controle, el miedo comienza a tomar decisiones. Por eso en esto es importante saber que el tener miedo no es el problema. El problema es que el miedo te tenga a ti. Entonces, cuando tú tienes miedo, lo que tú tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es enfrentar al miedo, enfrentar al temor. No hay otra salida, no hay otra forma de vencer al miedo. No existen pastillas contra el miedo, no existen tratamientos contra el miedo, no. La única manera de vencer al temor y al miedo es enfrentándolo. Entonces, tener miedo no es malo. Lo malo es dejarse controlar con el miedo y la forma de vencerlo es enfrentándolo. Pero este grupo de 22.000 personas habían escuchado de Dios, conocían la palabra de Dios, pero a pesar de eso habían decidido creer en las circunstancias. Dios no puede usarte si a pesar de que tú sabes que Dios te ama, de que conoces su palabra y aún persistes en creer más en las circunstancias, es quitar tu mirada de Jesús y ponerla en las circunstancias. Sabes qué va a ocurrir, te vas a empezar a hundir en las circunstancias y Dios no quiere eso. Pero Dios no te va a poder usar hasta que tú no creas de todo corazón en lo que Dios te está hablando. Hay gente que no cree y a pesar de todo quiere ser usado. No va a poder ser usado ni va a haber ese milagro porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios separó en primer lugar a los temerosos y se redujo el ejército. ¿A cuántos se redujo? Se redujo a 10.000. Mira, y eran 10.000 contra 135.000. Y una segunda purga. Esa segunda purga fueron los siguientes. Todos aquellos que doblaban la rodilla ante la necesidad. Mira, Jueces capítulo 7, versículo 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también. Entonces, se dio cuenta que los llevó al río para tomar agua, se encontraban seguramente sedientos, y ¿qué es lo que ocurre? El Señor dijo que se pare. ¿A quiénes? Aquellos que tomaban el agua, que se llevaban la mano, mira lo que dice la palabra, la mano, no las manos, la mano y la bebían como perros, así se ponían la mano y lamían como perro con la lengua. Y que se pare de aquellos que sencillamente se acomodaban, se ponían sobre sus rodillas y tomaban sus manos y con sus manos bebían. Entonces dijo, a esos que se arrodillan, que se acomodan, a esos que toman las dos manos para beber de agua, los vas a poner a un lugar. A los que beben como perros, o sea, con una sola mano, ponen su lengua, ¿no? Y comienzan ellos a beber, a eso los pones a otro lado. A los primeros, que eran la mayoría, le dijo, mándalos a su casa. Y solo quedaron 300, que fueron los que
lamieron el agua como los perros, tal como le dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque ¿sabes qué? Estos, que eran una gran cantidad de soldados, de estos, el hecho de que cuando tú estás en guerra y dejar y acomodarse para empezar a tomar el agua con las dos manos, ¿sabes qué cosa simboliza esto? Que estás dejando de lado tu condición de soldado, tu condición de estar alerta. Has soltado la espada porque yo tenía la espada en un lado y un soldado no puede dejar su arma bajo ninguna circunstancia. Pero dada la necesidad que se les presentó de sed, dejaron el arma. Eso se llama arrodillarse ante la necesidad. Y Dios no puede usar a una persona que cuando se enrola en el ejército de Jesús, cuando existe una situación de necesidad, inmediatamente deja los caminos del Señor. Hemos podido ver nosotros personas que se acercan a la iglesia a pedir oración, pedir un trabajo, pedir una sanidad, pedir un milagro, y hemos visto cómo Dios los ha bendecido. Y lo primero que ha pasado es que se han ido de la iglesia. Solamente fueron a pedir un milagro y después se olvidaron de Dios. Como esos leprosos, que fueron sanados 10 leprosos y solamente regresó uno. El Señor dijo, ¿dónde están los otros? Muchas veces queremos nosotros usar a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Dios no puede usar una persona que solamente vive para usar a Dios para su beneficio y no le interesa más. Yo solamente busco a Dios cuando tengo una necesidad. O sea, estoy yo en los caminos de Dios y se me presenta una necesidad y oran por mí y se resuelve esa necesidad, me olvido de Dios. O aquellos que estando en los caminos del Señor se le presenta cualquier circunstancia, inmediatamente dejan los caminos de Dios. Hemos visto. Y estas personas que son inconstantes, estas personas que no tienen a Dios como primer lugar en sus vidas, ¿qué es lo que ocurre? Van a ser infieles en cualquier momento. El diablo sabe por dónde agarrarlos. ¿Y qué ocurrió? Todos ellos se fueron a casa y solo quedaron los 300. 300 hombres que deberían de enfrentar a un ejército de 135,000. Ahora, llegando casi ya a la parte crucial. ¿Cómo? El punto 6, a pelear la buena batalla. ¿Cuáles fueron esas armas? Cualquiera diría, bueno, Señor, tú nos estás dejando con 300 personas, con 300 soldados, te estás llevando la mayoría. De los 32,000 nos quedamos solo con 300. Esto quiere decir que te has llevado más de 30,000 a su casa porque son miedosos o porque han sucumbido ante la necesidad y han puesto la necesidad por encima de ti. Pero tú nos tendrás alguna sorpresa, alguna arma especial, porque el 300 contra 135,000 es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y acá viene la mayor sorpresa, no solamente eran 300, si no sabes cuántas armas le dio en el sentido natural, ninguna. Mira lo que el Señor les dice. ¿Sabes en qué consiste la estrategia que Dios les estaba dando? En que tenían que tomar en una mano una trompeta, ¿sí? Y en la otra mano tenían que tener una antorcha metida en un cántaro de agua. O sea, la antorcha prendida metida en el cántaro. Estaba prendida pero dentro del cántaro. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que rodear el campamento. Dios actúa a través del orden, sin el orden no actúa Dios. Dios los ordenó de 100 en 100, en 3 grupos de 100, y rodearon el campamento de los madianitas. Y dio la orden que a partir de la medianoche, cuando cambiaban la vigilia o cambiaban la guardia, en ese momento ellos lo que iban a hacer es empezar a tocar la trompeta, y en ese mismo momento que tocaba la trompeta, alrededor de, habían rodeado a todo el enemigo, en el mismo momento que tocaban la trompeta, rompían el cántaro y sacaban las teas o las antorchas prendidas y decían, por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Tú qué hubieras hecho frente a una circunstancia así? ¿Tú qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras pensado si eras uno de esos 300 soldados o el mismo Gedeón? ¿Sabes qué? Gedeón sabía que si Dios lo estaba mandando, la victoria ya era un hecho. Y es así que ellos no necesitaron derramar una sola gota de sangre, ni siquiera llegaron a enfrentarse, ni siquiera que estuvieron cerca de los madianitas. Los madianitas fueron derrotados de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque ellos obedecieron a Dios y lo hicieron a la manera de Dios. Aunque parezca loco, aunque parezca sobrenatural, los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Y en esas circunstancias, ¿sabes lo que ocurrió? Se empezaron a despertar los madianitas y pensaban que estaban siendo invadidos y empezaron a correr y se mataban unos contra otros y salieron huyendo. Y en ese momento tomaron la victoria. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado. Él le había dicho, yo ya te entregué a los madianitas, ya perdieron, solo anda y toma la victoria. Hoy el Señor nos enseña a través de este ejemplo. ¿Qué significa la trompeta? La trompeta significa la palabra confesada de corazón. Cuando tú recibes la palabra de Dios, la promesa que Dios tiene para ti a través de su palabra, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de restauración, promesa de prosperidad, hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Cuando tú no solamente te conformas con tenerla en tu cabecita, sino desciende a tu corazón,
Entonces de la abundancia del corazón habla la boca y confiesas esa palabra es esa trompeta que va a afectar la esfera espiritual. Los demonios, que son los enemigos, seres espirituales, van a escuchar esa trompeta que significa la palabra de Dios que te estás confesando con fe y se van a atemorizar. Pero ¿sabes qué? Tienes esa tea encendida, significa la presencia de Dios. Y dentro del cántaro significa que está dentro de nosotros. Hoy Dios está morando dentro de nosotros y lo que el Señor quiere, cuando hablamos de quebrar el cántaro, estamos hablando de menguar a nosotros mismos, de dejar de querer solucionar los problemas a nuestra manera y empezar a hacerlos a la manera de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Ya nos hemos dado cuenta que insistimos en resolver nuestros problemas matrimoniales, económicos, financieros, familiares y de salud a nuestra manera sin considerar a Dios. ¿Sabes qué? Démosle la oportunidad a Dios. Quebrantemos ese cántaro. Ese cántaro es nuestra vida. El cántaro de barro significa el hombre. El hombre ha sido hecho de barro. Quebrantarlo significa quebrarnos, humillarnos, menguar. Decirle, Señor, yo me humillo. Sé tú actuando. Yo quiero entregarte todos mis problemas, entregarte todas mis circunstancias. Quiero hacer lo que tú me digas. Ya no quiero dejarme guiar por mi propio manual. Que sea tu palabra la que me guíe. Y en ese momento tú vas a ver todo lo que se levante en contra de ti va a desaparecer de una manera sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Hoy también el mundo se encuentra como el pueblo de Israel afligido, cada día metido en cuevas de temor, de desesperación. Y hoy el Señor ha levantado también a un libertador. En el Antiguo Testamento han habido varias figuras de libertadores que no han sido sino la sombra de lo que el verdadero libertador vendría más adelante. Ese libertador se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que nació a través de la Virgen María y vino para libertarnos. Mientras que Gedeón tuvo que sacrificar probablemente un cordero y adorar a Dios, el Señor Jesucristo vino a hacer él mismo un sacrificio. Él mismo se hizo sacrificio para morir, llevando nuestros pecados. Él no nació para enseñarnos, solamente para enseñarnos a portarnos bien. A él no lo agarraron desprevenido un cuarto hora y lo mataron. No, eso es mentira. El Señor nació con un propósito claro de morir en la cruz, porque era la única manera como esta humanidad podía ser salvada y rescatada de una eternidad en el infierno. Porque tú sabes, ninguna buena obra te salva. Nada de lo que hagas de tu parte o de mi parte nos puede salvar. Así tengamos 20 religiones, así regalemos nuestros bienes, así nos quememos vivos. No podemos, nos vamos igual al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo fue ese sacrificio que vino para que Él, que nunca pecó, Él murió. Y hoy también, como Gedeón, tenemos la trompeta que viene a ser esa palabra confesada. Nosotros mismos, hoy tú tienes la oportunidad de quebrantar ese cántaro. ¿Cómo? Reconociendo tu incapacidad y mi incapacidad para alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Y de reconocer que necesitamos a Jesucristo para que nos salve. En ese momento se quebrará el cántaro. Y tocando la trompeta confesamos la palabra a través de la cual invitamos a Jesús a nuestro corazón. Y esa tea ardiente, esa antorcha, significa la nueva vida que hoy Dios tiene para ti. Hoy, si tú confiesas, si tú le abres tu corazón a Jesús, le estás entregando tu vida a Jesús, y no hay nada más maravilloso que Él tome el control de tu vida, porque Él a partir de hoy va a empezar a pelear por ti, así como lo hizo por Israel y hoy lo está haciendo por su iglesia. No te pido que cambies de religión, Jesús quiere que cambies de vida. ¿Y cómo? A través de abrirle tu corazón, a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. 2 requisitos: hacerlo con todo tu corazón y en voz alta. Vamos a orar. Y repite así, di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, reconozco que yo soy el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón y te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis anhelos, te entrego mis sueños. Señor, tú eres mi libertador. Hoy todos mis enemigos desaparecen, porque tu presencia, Señor, los hace desaparecer, tu presencia en mí. Gracias te doy, Señor, porque a partir de hoy viviré seguro, alcanzaré la verdadera felicidad y todos mis sueños en ti serán realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te felicito de todo corazón. ¿Por qué? Porque hoy tu vida ha pasado de muerte a vida. Hoy tú te constituyes en un hijo de Dios. Hoy estás permitiendo que ese gran libertador, Jesucristo, te libere de todo aquello que vino a tu vida por causa del pecado. Él hoy ha cargado tus pecados y eres un hombre y una mujer libre. No más vivir en cuevas, no más vivir por el miedo. Vivir ahora por ese amor que Dios derrama en tu vida todos los días.
Si quieres comunicarte con nosotros y quieres conocer más acerca de Dios a través de la palabra o que oremos por ti, están saliendo en este momento las direcciones a través de las cuales nos podemos comunicar y podemos servirte con todo nuestro corazón. Bueno, me despido de ti, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.